de una manera muy extraña y muy oculta, atribuidos a las culturas del momento presente, es decir, a la Iglesia Católica, al cristianismo y a muchas otras religiones y elementos místicos. Las personas realizan rituales hoy que fueron creados hace mucho tiempo y que tenían una conexión directa con el infierno para los sumerios, pero ni siquiera lo saben. Ni siquiera saben lo que están realizando o qué rituales para qué dioses están realizando. Hoy vamos a volver a los asuntos de la antigua Mesopotamia, porque entre todos los aspectos que ya hemos tratado aquí en el canal sobre los antiguos sumerios y sobre los Anunnakis, hay uno del que nunca he hablado y tampoco he visto a nadie hablar, que es el inframundo de los dioses sumerios. Traduciendo a palabras más simples de entender, hoy vamos a hablar sobre el infierno de los sumerios, el infierno de los Anunnakis, es decir, el primer infierno creado, el infierno original, porque de todas las culturas que existen en el mundo, seguramente este infierno fue el primero. Incluso las culturas posteriores a la cultura de los sumerios, como la cultura egipcia o la propia cultura griega, atribuyeron muchos de los conceptos del infierno sumerio a sus propias culturas. Y obviamente en el infierno de los sumerios tenemos elementos que son muy extraños, son cosas que yo diría que son hasta macabras, cosas que son utilizadas por el ocultismo y las élites del planeta Tierra hasta hoy, hasta el presente momento. Algo que no corresponde con elementos posteriores, es decir, con elementos del infierno que vinieron posteriormente a la cultura de los sumerios. Por ejemplo, a diferencia de los otros infiernos que conocemos, en el infierno sumerio no existía un dios o un demonio que juzgaba tu alma. Y obviamente era vital que mantuvieras allí toda una vida libre de actos culposos y delitos. Sí, eso era obligatorio y eso está en todos los infiernos, no solo en el infierno sumerio, pero estoy hablando de algo que era ciertamente muy diferente de los infiernos que conocemos hoy principalmente. Como estos elementos simbólicos son de una manera muy extraña y muy oculta atribuidos a culturas del momento presente, es decir, a la Iglesia Católica, al cristianismo y a muchas otras religiones y elementos místicos. Las personas realizan rituales hoy que fueron creados hace mucho tiempo y que tenían conexión directa con el infierno para los sumerios, pero ellas ni siquiera lo saben, ni siquiera saben lo que están realizando o qué rituales para qué dioses ellas están realizando. Entonces, hoy soy una vez más Carol Capel, tu historiadora compacta favorita. Sean todos muy bienvenidos a otro video que comienza ahora aquí en este canal. Canal este incluso que está lleno de conocimientos ocultos. Y si te gustan los conocimientos ocultos, te recomiendo encarecidamente que también estés suscrito al canal de Shorts. Allí publico videos de misterios diarios y así no te pierdes absolutamente nada de lo que publico. Suscríbete al canal, es gratis, el enlace está aquí abajo en la descripción. Y ahora sí vamos a empezar a hablar sobre el infierno sumerio porque tenemos muchos detalles para cubrir aquí hoy. Para empezar, el infierno sumerio tiene varios nombres. ¿Por qué? Porque existieron varias culturas allí en esa región. Ya les he contado aquí en otras oportunidades sobre la cultura de los Subaid o sobre la cultura proto-sumeria, como se conoce a los Subaid. Los Ubaid desaparecieron, luego aparecieron los sumerios, estos también desaparecieron y le siguieron los acadios. Y los acadios se encuentran reproduciendo los mismos mitos sumerios en sus escrituras cuneiformes, pero con un lenguaje completamente diferente y completamente extraño al lenguaje sumerio. Entonces, déjame traducir lo que acabo de decir aquí. Mantenían las mismas tradiciones y los mismos mitos, solo que en lugar de utilizar la misma escritura que los sumerios, desarrollaron una escritura completamente diferente, de la cual no sabemos de dónde vino, para dejar esto por escrito y medio como documento de su civilización para las culturas que vinieron posteriormente. Y eso, gente, es algo que se repite en todas las civilizaciones de Mesopotamia.
Pero si estaban en el mismo lugar, ¿cómo es que pueden tener escrituras tan diferentes y que cambian todo el tiempo? No tiene mucho sentido. Incluso lo mismo ocurre cuando los acadios desaparecen y surgen los babilonios. Entonces, todas las historias que se contaron fueron deformadas por la cultura que vino después. Entonces tenemos allí el infierno original, que es sumerio, y todas las culturas que vinieron después intentaron traducir estos mitos e intentaron propagar estos mitos, cambiaron estos mitos y fueron transformando estos mitos de acuerdo con cómo esos mitos les servían. Entonces no sabemos exactamente qué pasó allí, pero se perdió mucho. No sabemos si fueron arrebatados, si fueron llevados a otro planeta, si fueron exterminados. No sabemos qué sucedió, de hecho, de manera individualizada con estas culturas. Lo único que sabemos es que todas desaparecieron de una manera que yo diría que es un tanto extraña, pero heredaron parte de la cultura de la civilización anterior que desapareció. Y por eso entonces el infierno sumerio o el submundo sumerio tiene varios nombres. Aparece en la literatura como Kur, como Irkala, como Kigal y como Ertetu. Y este último, el Ertetu, fue el nombre que se mantuvo por más tiempo. Entonces, según estas historias, había varias formas de llegar a este inframundo. Una de ellas era a través de una escalera que estaba al este del desierto, algo así como hoy al este de la región donde está la capital de Irak. Allí, en esa parte del desierto, había como un agujero en el suelo. Y bajaban por ese agujero utilizando escaleras. Y cuanto más bajaban por estas escaleras, más cerca llegaban de ese inframundo. Entonces, cuando llegaban al fondo de esa cueva, sabían que habían llegado al final y que estaban muy cerca de ese inframundo porque se encontraban con el Apsu. Apsu, gente, es una especie de agua dulce y sagrada, pero no era agua normal. Era un agua en la que Tiamat, que es una de las primeras entidades cósmicas, se había transformado al caer a la tierra. Entonces, para entender esto, primero tendríamos que entender un poco de cómo funcionaba la mitología sumeria. Básicamente, Tiamat y Apsu fueron las primeras entidades cósmicas en existir. Y al llegar aquí al planeta Tierra, comenzaron a crear. Ellos crearon a los seres humanos y también crearon todo lo que existe. Pero Apsu murió y cayó allí en las profundidades del planeta, justo en ese lugar donde está esa cueva donde bajaban por la escalera. Entonces, esa agua mágica que había allí en el fondo de esa cueva no era nada más ni nada menos que Apsu. Y es un agua sagrada que se había formado a partir del cuerpo de Apsu, la entidad. Y tenemos una apropiación cultural por parte de la Iglesia Católica y del Vaticano, muy similar a esa leyenda sumeria que ocurrió allí en la región de Glastonbury, en Inglaterra. Estuve allí el año pasado e hice un verdadero documental sobre esta historia y lo traje aquí en el canal en un video inédito. Si aún no lo has visto, te lo recomiendo para que entiendas más o menos cómo se hizo esta apropiación sumeria por la Iglesia Católica. Ahora, volviendo aquí al infierno sumerio, al encontrar esta agua, entonces encontrarías una de las primeras 7 puertas. Según los textos sumerios, existen 7 puertas que están prohibidas para los humanos. Y el guardián de estas 7 puertas es un dios llamado Neb. Detrás de estas 7 puertas encuentras entonces el inframundo sumerio, que es gobernado por la diosa Ishtar. Quizás ya hayas oído hablar de ella, asume varios nombres, pero para los más íntimos es Lilith o Lilitu, como consta en los textos sumerios. Entonces, no es que estas dos entidades, Ishtar y Lilith, sean exactamente la misma entidad, no son la misma diosa, pero sí representan el mismo arquetipo. Y al final del día eso es lo que importa para el ocultismo, ¿no? Ambas están asociadas a Venus, la estrella de la mañana, así que ustedes saben muy bien a qué están asociadas, ustedes entienden la idea. Y hasta el día de hoy, mis queridos, hasta el momento presente, tenemos rituales terrenales elaborados y entregados de Lilith. El año pasado, por ejemplo, en 2024, la gente quedó impactada por un carnaval callejero que ocurrió en Toulouse, Francia. ¿Por qué? Porque la imagen de Lilith fue parte de una carroza y a quien la vio se volvió loco.
Y con razón para haberse vuelto loco, ¿no? Porque para los creyentes el único Dios posible es el suyo. ¿Y los otros dioses no pueden existir? Al final es solo otro día en este paraíso llamado planeta Guerra. ¿O me equivoqué? Planeta Tierra. Continuemos, aún hay mucho de qué hablar. Porque, según la mitología sumeria, toda y cualquier persona que moría iba a este inframundo. Y al llegar a este inframundo, estas personas fallecidas necesitaban alimentarse, pero solo podían alimentarse de dos cosas: de polvo seco y de un líquido que los familiares vivos eran responsables de llevar a esta entrada del inframundo para que sus familiares muertos pudieran consumir ese líquido. Y estos muertos o fallecidos que estaban en el inframundo vivían como si fueran demonios. Y si no estaban siendo alimentados por este líquido que la familia llevaba allí, comenzaban a transformarse en demonios. Es decir, empezaban a obtener plumas, como plumas de pájaro. ¿Pero por qué? ¿Por qué obtenían plumas? Porque había un demonio en el inframundo llamado Pazuzu, y este demonio es incluso utilizado hoy en día, hasta el presente momento, más de 6.500 años después, en rituales ocultistas. Este demonio Pazuzu tenía alas enormes de pájaros. Y es muy interesante que los egipcios mantuvieron muchas de estas tradiciones que los sumerios dejaron. Entonces, en el templo de Karnak existe una representación de estas 7 puertas que llevan al inframundo. Y allí también existe un libro, y cuando hablo de un libro egipcio, gente, es porque está en la pared, ¿vale? Los libros se colocaban en la pared, por lo que toda la historia se narra allí. En Karnak existe un libro llamado El Libro de las 7 Puertas. Y este es un libro escrito por antiguos egipcios. Y habla sobre el viaje que toda y cualquier persona tiene que hacer por estas 7 puertas. Es decir, el viaje que el espíritu hace al atravesar estas 7 puertas para llegar al inframundo. Otra característica muy interesante de este inframundo de los sumerios es que si las personas vivas tocaran música aquí en la tierra, allá en ese agujero que daba acceso a esta entrada del inframundo, los fallecidos del inframundo se calmaban. Entonces se dan cuenta de que como cosas creadas allá atrás por los antiguos sumerios, que fue la primera civilización que de hecho existió aquí en el planeta Tierra, al menos que nosotros tenemos conocimiento y que está documentado, son cosas que se utilizan hasta el día de hoy. Estas deidades del inframundo sumerio se utilizan hoy en día en rituales de ocultismo, en rituales al aire libre, como por ejemplo este ritual que les mostré que ocurrió en Toulouse el año pasado. Y eso me hace creer que estos seres tienen mucho más poder aquí en nuestra dimensión de lo que podemos imaginar, porque ya son más de 6.500 años adorando a estas entidades que, recuerden, vinieron del cielo. La historia sumeria nos dice que estos seres, que son sus deidades, que son los Anunnakis, descendieron del cielo y se establecieron aquí en la tierra. Entonces, algunos dicen que estos dioses Anunnakis son en realidad extraterrestres. Extraterrestres provenientes de un lugar distante de nuestro sistema solar, originarios del planeta Nibiru. Otros dicen que estos seres son viajeros en el tiempo, es decir, que son seres humanos del futuro. Ya otros dicen que estos seres provienen de dimensiones paralelas. La verdad verdadera, mi gente, es que no sabemos, pero alguna verdad oculta tienen estas historias. No sabemos qué versión de la historia es correcta, tal vez todas las versiones lo sean, tal vez ninguna de las versiones lo sea, pero ciertamente todo esto es muy intrigante, especialmente la forma en que el infierno para los sumerios fue estructurado y cómo esto ha sido utilizado hasta el día de hoy, incluso por culturas cristianas y católicas. Esto me hace darme cuenta de que hay un poder muy fuerte detrás de estas cosas. Pero después de todo, ¿quiénes eran estos seres? Y sobre todo, ¿a dónde fueron? ¿Volverán algún día? ¿Y por qué aún en pleno 2025 muchas culturas del mundo siguen adorando a estas deidades que son de alguna manera extraterrestres?